El Pitufo del Pozo. En el año 2013, en un barrio humilde de San Gregorio, vivía una joven madre llamada Lucía. Desde muy joven había enfrentado la vida sola, y su único motor, su única razón para seguir adelante, era su pequeño hijo de 6 años, Elías. Elías era un niño de sonrisa pura, ojos brillantes y un alma noble. Pero también era un niño que creció con carencias, no solo materiales, sino emocionales. Lucía trabajaba sin descanso, aceptando cuanto empleo podía para poder sobrevivir. A pesar del esfuerzo, muchas veces no alcanzaba. Recuerda un día especialmente doloroso. Caminaban juntos por un tianguis de segunda mano cuando Elías vio un triciclo viejo y oxidado. Lloró suplicándole a su madre que se lo comprara, pero ni para eso había dinero. Lucía lloró con él, abrazándolo fuerte. Días después, con ayuda de su madre, la abuela de Elías, logró juntar algunas monedas y lo llevó a un terreno donde vendían juguetes usados. Ahí encontró una bolsa llena de pedazos rotos, muñecos incompletos, carritos sin llantas, pero entre todos, había uno que parecía nuevo, un pequeño pitufo azul. Ese pitufo fue el elegido por Elías. Se volvió su tesoro, su amigo inseparable. La casa de Lucía tenía un pozo al fondo del patio, un pozo profundo y oscuro que la familia había construido por la escasez de agua en la zona. Lucía nunca dejaba a Elías acercarse, pero él, con sus nuevos juguetes y en especial con su pitufo, solía jugar cerca del pozo cuando su madre no lo veía. Fue entonces cuando empezaron a ocurrir cosas extrañas. Alrededor del pozo, donde antes solo había tierra seca y piedras, comenzó a brotar una vegetación verde, viva, hermosa. Crecieron hongos grandes y frescos que nunca antes habían aparecido. La abuela lo notó primero. ¿No ves lo raro que está todo?, le preguntó a Lucía. Ese pozo se está poniendo bonito, desde que Elías juega ahí. Lucía no quería pensar mal, pero algo no encajaba. Una tarde, intentó quitarle el pitufo a Elías, y el niño reaccionó violentamente. No, mamá, él es mío. Él me cuida. Intrigada, le preguntó por qué lo decía. Elías, con total naturalidad, le respondió, mi pitufo baja al pozo todos los días. Ahí tiene amigos. Van a repararlo. Me dice que pronto yo también los ayudaré. Lucía pensó que era imaginación infantil. Pero cada tarde, Elías decía lo mismo. Que el pitufo bajaba. Que los amigos lo esperaban. Que vivían en el fondo. Y que querían que él fuera con ellos. Un día, Lucía llegó del trabajo y encontró a Elías abrazando una mochila. Le preguntó de dónde la había sacado. Me la regaló mi pitufo. Me dijo que pronto me la pondría para ir con él. ¿A dónde?, le preguntó ella. A reparar otros pozos. ¿Y dónde van ellos? Mamá, hay muchos niños, y todos son felices. Lucía intentó tranquilizarlo, pero en el fondo algo oscuro comenzó a crecer en su corazón. Esa noche, Elías lloró. Dime que sí, mamá, mándame con ellos. Ya no quiero estar solo cuando tú trabajas. Sin saber por qué, tal vez por cansancio, tal vez por miedo, Lucía accedió. Sí, hijo, puedes ir. Elías sonrió como nunca. A la mañana siguiente, al volver del trabajo, Lucía fue directo al patio. No encontró a Elías. Corrió al pozo. Allí estaba, flotando, con la mochila colgada. Una sonrisa dibujada en su rostro inerte. Una expresión de paz que le rompió el alma. Nadie escuchó nada. Nadie vio nada. La abuela pensó que Elías dormía. Pero ya no despertaría. Lucía lloró sin consuelo. Y mientras abrazaba su cuerpecito, muchas preguntas la asaltaron. ¿Quién era ese pitufo? ¿Por qué requería su permiso? ¿Quiénes eran esos amigos del pozo? ¿Por qué eligieron a Elías? El entierro fue sencillo. En la pequeña tumba,
Lucía colocó todos los juguetes que había comprado aquel día, junto con el pitufo. Lo más perturbador es lo que ocurrió después. Cada vez que Lucía visitaba la tumba de su hijo, encontraba nuevos juguetes. Nunca sabía quién los dejaba. Ningún vecino los veía. Pero siempre había algo nuevo. Un carrito, un peluche, una figura azul. El pozo aún sigue ahí. Vivo. Verde. Lleno de hongos. Lucía no lo ha mandado tapar. Dice que no puede. Que algo no la deja. Hoy, años después, Lucía sigue preguntándose si su hijo murió, o si fue llevado. Porque hay algo que vive en ese pozo. Algo que le habló a través del juguete. Algo que necesitaba un alma inocente, y el permiso de una madre para llevárselo. El pacto de Luis. Mi primo Luis, el menor de 3 hermanos, fue quien heredó los negocios familiares cuando mis tíos fallecieron en un trágico accidente en el año 2007. En aquel entonces, él apenas tenía 20 años. Siempre fue un joven reservado, pero trabajador, mientras que sus hermanos mayores optaron por estudiar y ejercer distintas profesiones. Luis, en cambio, se quedó con las responsabilidades comerciales, y las convirtió en un verdadero imperio. Bajo su mando, los negocios no solo se mantuvieron, sino que prosperaron. Abrió 2 nuevas tiendas, compró una camioneta de lujo, un sedán deportivo y varios vehículos para distribución. Se hizo con una casa enorme de 2 plantas en el barrio viejo de Santa Arcadia, una propiedad que destacaba por su gran patio central, donde solía invitarnos los fines de semana para hacer parrilladas y convivencias familiares. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Después de la muerte de mis tíos, Luis se volvió profundamente devoto de la Santa Muerte. En su habitación principal, al fondo, mandó construir un altar, un nicho oscuro con una figura dorada de tamaño real de la Santa Muerte. Le había construido un sendero de veladoras, siempre alineadas en ambos lados, unas 10 de cada lado, que lo conducía directamente hasta ella. Estaba adornada con cadenas de oro, pulseras, flores frescas, botellas de vino costoso y cigarros finos. Todo colocado con obsesiva devoción. Yo siempre pensé que era una excentricidad. Una forma extrema de canalizar su dolor. Pero con los años, esa adoración se volvió algo más profundo, más oscuro. Una tarde, durante una reunión familiar, alguien bromeó con él. Bueno, Luis, ¿y tú para cuándo te casas? ¿O ya te decidiste por otro camino? Ya tienes 25, ¿eh? Todos reímos. Él solo sonrió y respondió. Muy pronto, ya verán. Cuando menos lo esperen les llegará la invitación. Nadie lo tomó en serio. Pero un mes después, me llegó una invitación formal. Luis se casaba. La noticia nos dejó perplejos. Nadie en la familia sabía de alguna novia, ningún nombre, ninguna mención. Y lo más raro, no pidió ayuda, no mencionó nada, simplemente organizó todo él solo. El día de la boda, fuimos a su casa. Estaba transformada. Mesas elegantemente dispuestas, banquete, música, luces tenues, un ambiente que oscilaba entre lo festivo y lo inquietante. Todos esperábamos conocer, por fin, a la misteriosa mujer que había robado el corazón de mi primo. La ceremonia comenzó. Frente al altar improvisado se colocó una mujer vestida completamente de blanco. Pensamos que era la jueza civil. Sonó la marcha nupcial, y desde la casa salió la novia. Su vestido era majestuoso, blanco, cubierto de pedrería plateada y dorada. Un velo espeso le cubría el rostro. Lo extraño era que no caminaba. 2 personas la sostenían de los brazos, y ella se desplazaba sobre una plataforma con ruedas, como una especie de tarima baja. Llegaron al altar. Luis la esperaba con una sonrisa tranquila. Cuando llegó el momento de los votos, lo escuchamos decir con voz firme.
Te prometo amarte toda la vida y darte amor eterno. La jueza entonces reveló su verdadera identidad. Era una sacerdotisa. Y con voz solemne dijo: «Puedes quitar el velo y besar a tu esposa». El silencio fue absoluto. Cuando Luis retiró el velo, lo que vimos nos heló la sangre. No había ninguna mujer. Era ella. La figura dorada de la Santa Muerte, la misma que tenía en su altar, estaba ahora frente a nosotros, vestida de novia. Algunos invitados se levantaron de inmediato y se marcharon en silencio, murmurando que Luis había perdido la razón. Pero la fiesta siguió hasta el amanecer. Con el tiempo, seguí visitándolo. En cada visita, veía cómo preparaba con meticulosidad el camino de veladoras para su santa. Sin embargo, con los años, Luis comenzó a experimentar una necesidad más terrenal. Empezó a tener relaciones con mujeres. La primera, una chica de mirada dulce, murió en un accidente incomprensible semanas después. La segunda, hermosa y alegre, murió también, sin causa aparente. La tercera, misma historia. Ninguna pasó de ser su novia. A ninguna se le permitió cruzar el umbral del matrimonio. Hasta que, finalmente, decidió llevar a una mujer a vivir con él. Fue entonces cuando Luis comenzó a deteriorarse. Su piel perdió el color. Se llenó de llagas. El cabello se le caía por mechones. Su cuerpo comenzó a despedir un olor fétido, como si se estuviera pudriendo desde dentro. Los médicos no hallaban explicación. Dermatólogos, inmunólogos, nadie podía ayudarlo. Caminaba con dificultad usando unas pantuflas forradas de piel para soportar el dolor de sus pies agrietados. Una noche, su hermano me llamó. Luis agonizaba. Subí al segundo piso a buscar un sillón reclinable donde pudiera reposar. Al entrar en su habitación, vi el altar, las veladoras del camino encendidas, recién colocadas, pero una a una empezaban a apagarse solas. Bajé el sillón. En la planta baja, junto a su cama, estaban las mismas pantuflas, pero ahora, colocadas cuidadosamente al pie de la Santa Muerte. Sus hermanos lloraban. El sacerdote ya estaba ahí para darle los últimos sacramentos. Mientras rezaban, su hermano me pidió: «Isaías, por favor, junto al altar hay un llavero con las copias de las llaves de los negocios. ¿Puedes traérmelo?». Volví a mirar el altar. Y justo cuando me acerqué, lo vi. La última vela se apagó. Y en ese instante, Luis exhaló su último aliento. Había cumplido su promesa, amor eterno, hasta la muerte. Los últimos tacos de Emiliano. En 1992 llegué a vivir a la ciudad de Altamira, en el sur de Tamaulipas. Yo venía de un pequeño rancho cerca de Gilitla, San Luis Potosí. Como no tenía empleo ni conocidos, decidí aventurarme a vender tacos. Había aprendido a preparar unos de cecina que eran una delicia, así que vendí unas vaquitas que tenía allá en el rancho, y con ese dinero compré un carrito de tacos, utensilios y lo necesario para comenzar. Tenía apenas 24 años y un montón de ilusiones. Me instalé en una esquina de la colonia Reforma, cerca de la calle Aurora. Mi primo Germán, que también acababa de llegar del rancho sin mucho rumbo, se unió a mí en el negocio. Le ofrecí un pago modesto, pero honesto, con tal de que me echara la mano. Así comenzamos, en un frío mes de enero, con más fe que certezas. Gracias a que usábamos buena carne, chorizo casero y las tortillas siempre calientitas, el olor se esparcía por varias cuadras. Rápido nos hicimos de una clientela fija: obreros, vecinos, trabajadores de noche. Entre ellos conocimos a una familia que vivía en unas viejas cuarterías de madera, techadas con láminas oxidadas. Ahí vivía doña Berta, una señora mayor que cuidaba de sus 3 nietos, Jorge, Emiliano y Marianita. Me contaba que su hija, la madre de los niños, trabajaba por las noches en la vida galante, como decía ella,
para poder mantenerlos. La situación era dura. Muchas veces solo podían comprar 6 u 8 tacos para los 4, generalmente los fines de semana. A mí me daba lástima, así que sin decir nada, siempre les ponía unos tacos de más. Emiliano, que tenía unos 7 años, era el más expresivo. Me decía con una voz dulce y tierna: «Qué ricos están sus tacos, don Rubén, hasta la casa llega el olorcito». Me llenaba de alegría saber que algo tan simple como un taco podía alegrarles el día. Pasaron como 3 meses y de pronto dejaron de venir. Hasta que una tarde volvieron, pero Emiliano ya no estaba con ellos. Al preguntar por él, doña Berta me dijo con preocupación: «Está muy malito. Tiene fiebre todos los días. Le duelen los huesitos. Ya lo vio el doctor, pero no dan con lo que tiene. Las medicinas son muy caras». Me quedé con el corazón apachurrado. Días después, una vecina me contó que Emiliano necesitaba apoyo para comprar medicamentos. Sin dudarlo, les di algo. Luego le dije a la señora Anselma: «Voy a ir al rancho unos días a arreglar unos asuntos. Pero al regresar, paso a ver a Emiliano». Me fui, y estuve fuera una semana. Regresé un viernes por la tarde, y en cuanto llegué, me puse a preparar todo para vender esa noche. A eso de las 7 ya teníamos fila de clientes. Estábamos en plena venta cuando escuché una vocecita que me hizo detenerme. «Me da 5 tacos, don Rubén, por favor». Esa voz, la reconocí de inmediato. Era Emiliano. Volteé rápido y ahí estaba, paradito frente a mí con una sonrisa. «Emiliano, qué gusto verte, mijo. Apenas mañana iba a ir a verte. Pero apúrese, don Rubén, que me tengo que ir». «Espérame tantito, déjame terminar este pedido y te los hago, mejor aún, yo te los llevo a tu casa». Él solo sonrió, se dio media vuelta y salió corriendo, metiéndose a las cuarterías como solía hacer. Le preparé sus tacos con gusto, y le dije a Germán: «Aguántame tantito, voy a llevarle estos tacos a Emiliano». Cuando llegué, vi varias personas reunidas frente a la casa. Algunos lloraban. Sentí un frío recorrerme la espalda. «¿Qué pasó?», pregunté. Una vecina me dijo, entre sollozos: «Acaba de morir Emiliano». Me quedé sin aire. «¿Cómo que murió? Pero si hace apenas unos minutos vino por sus tacos». «Aquí están, me los pidió él mismo». Me pasaron adentro. Ahí estaba doña Berta, inconsolable. Le conté lo que había pasado, que Emiliano se me apareció en el puesto y me pidió 5 tacos. Ella negó con la cabeza. «Eso no puede ser, don Rubén. Mi nieto no se ha levantado de la cama en más de 3 meses. Estaba demasiado débil. No podía caminar». Le mostré la bolsa con los tacos. Lloró aún más, porque me dijo que su nieto los amaba, que a veces lloraba por no poder comerlos debido a su dieta. Lloré con ellos. Lloré como pocas veces en mi vida. Y mientras veía el cuerpecito tendido de Emiliano en su cama, entendí lo que había pasado. Él vino a despedirse. Esa voz dulce, ese rostro alegre, no era otra cosa que su alma. Su espíritu vino por última vez a saborear lo que tanto amaba, antes de partir. Desde entonces, cada vez que huelo tacos en una esquina, cada que alguien me dice que le recuerdan a su infancia, no puedo evitar pensar en Emiliano. En ese niño puro, de corazón bueno, que solo quería 5 tacos antes de irse al cielo. Y cada que lo recuerdo, no puedo evitar que se me escapen las lágrimas. Porque sé que esa noche, Dios vino por Emiliano, y él, antes de irse al paraíso, quiso una última mordida de su platillo favorito. La serenata maldita. En el año 2011, cursaba el 3er semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma del Sur, ubicada en el corazón de Villaverde, una ciudad pequeña pero vibrante. Fue ahí donde conocí a 3 grandes compañeros: Elías,
Mateo y Darío. Desde los primeros días de clase, conectamos por una afición compartida, la música. Elías y yo tocábamos la guitarra, Mateo también sabía algunos acordes, y Darío, aunque no tocaba nada, siempre nos acompañaba a todas partes. Como broma, le compramos unas maracas solo para incluirlo, y así nacieron los hijos del trueno, como nos apodaron los demás por las cejas puntiagudas de Darío y Elías, que parecían llamas cuando se enojaban. Darío era originario de un pequeño caserío llamado El Encinar, a unos kilómetros de San Andrés, un pueblo escondido entre cerros y cafetales. Nos invitó varias veces a su comunidad, donde terminábamos bebiendo bajo las estrellas y tocando hasta que el sol amenazaba con salir. Pero siempre hubo algo peculiar en su familia. Eran distintos. Más de una vez escuchamos rumores entre la gente del pueblo sobre sus creencias, que adoraban al diablo, que hacían rituales extraños en las noches sin luna. Nosotros, jóvenes citadinos, no les dimos mayor importancia. Creíamos que eran solo habladurías de pueblo. Una tarde, mientras afinábamos las guitarras en la casa de Darío durante una visita, Elías le preguntó medio en broma: «Oye, Darío, ¿tú también adoras al diablo?». El ambiente se volvió denso de repente. Él no respondió de inmediato, solo bajó la mirada, serio. Finalmente murmuró: «Prefiero no hablar de eso. Si les digo la verdad, temo que me dejen de hablar o ya no quieran venir por acá». Mateo fue el primero en romper el silencio. «Hermano, llevamos 3 años de amistad. Tus creencias no van a cambiar eso». Los demás asentimos. Darío nos abrazó con una mezcla de alivio y emoción. Un mes después, nos avisó que su novia, Clara, cumpliría años, y que se haría un gran baile en El Encinar. Nos pidió que lo acompañáramos a llevarle serenata. Como había puente ese fin de semana, decidimos partir el viernes temprano en el carro de Mateo. Llegamos al mediodía. Nos recibieron con comida casera y varias cervezas. Al caer la noche, entre copas y guitarras, salimos rumbo a la casa de Clara. Caminábamos por caminos de tierra, rodeados de árboles altos y sombras interminables. Las farolas eran escasas, y la única luz era la de la luna, pálida y delgada. Mientras caminábamos, Darío rompió el silencio. «Gracias por venir, amigos. De verdad, temía que mis raíces fueran una barrera entre nosotros». Yo, ya un poco ebrio, le dije bromeando: «Nada de eso, hermano. Si hace falta, nosotros también nos volvemos amigos del diablo. Y que se vaya al carajo si no le gusta». Todos reímos, pero ese fue el momento en que algo cambió. Llegamos a la casa de Clara. Empezamos a sacar nuestras guitarras, y entonces lo notamos. Había un hombre más con nosotros. Alto, delgado, de piel clara y cabello negro. Sostenía una guitarra vieja, y sus ojos eran negros como el fondo de un pozo seco. No decía nada, solo nos observaba. Pensamos que sería algún primo de Darío, así que no dijimos nada. Comenzamos a tocar las mañanitas y otras canciones. Clara salió al balcón, pero apenas nos vio, frunció el ceño y se cubrió la nariz como si un hedor la molestara. Escuchó 2 canciones más y luego se metió sin decir palabra. Extrañados, seguimos tocando, pero algo no se sentía bien. «Vamos a casa de mi tía Juana», propuso Darío. «A ella le encanta la música». Caminamos otra cuadra. El hombre seguía con nosotros, detrás, en silencio. Al llegar, tocamos 2 canciones, y lo mismo, su tía se santiguó apenas nos vio, escuchó unos minutos y luego se metió a su casa. Nos empezamos a inquietar. «¿Será que estamos tocando mal por tanta cerveza?», dijo Mateo. «¿O alguien de plano se hizo del baño?». Nos revisamos. Nada. Entonces Elías murmuró: «¿Y ese güero raro? No lo vi cuando salimos. ¿Quién lo invitó?». Todos lo miramos, pero ya no estaba. «¿Quién dices?».
Preguntó Darío. El tipo que venía con nosotros, el de ojos negros, insistí. Darío palideció. ¿Qué? ¿Ustedes también lo vieron? Esa noche regresamos confundidos, perturbados. Al día siguiente, los 4 amanecimos con fiebre, dolor de huesos y una fatiga que nos impedía siquiera levantarnos. Lo mismo les ocurrió a Clara, la tía Juana y otros familiares a los que dimos serenata. Nadie entendía por qué. 3 días después, la tía de Darío nos llevó con una curandera del pueblo. Apenas nos vio, sin que le dijéramos nada, exclamó. Ustedes anduvieron invocando lo que no deben. El que los acompañó esa noche no era humano. Ustedes, muchachos, sin saberlo, llamaron al diablo, y él vino. Nos limpió con ramas, rezos y humo de copal. A los días, la fiebre desapareció, pero el recuerdo quedó. Desde entonces, jamás volvimos a bromear con el mal. Aprendimos que no todo es juego, que el respeto a lo desconocido es vital, y que, a veces, una risa en la oscuridad puede invocar algo que jamás debió ser despertado. Lo que vi aquella madrugada me cambió para siempre. Hace apenas 5 noches, viví algo que no he podido sacar de mi cabeza. Era sábado por la madrugada, rondaban las 4:15, y volví a casa tras haber pasado unas horas en un pequeño casino de la zona este de la ciudad de San Miguel del Monte. A esa hora, las calles estaban desiertas, solo iluminadas por los débiles faroles que chispeaban de vez en cuando, como si dudaran en seguir encendidos. Conducía por la avenida por mi ruta habitual. Pasé por una calle donde hay un local muy conocido por sus tacos de cochinita. Iba a velocidad moderada, atento al cruce, pues justo en esa esquina hay unos topes mal señalados. A mi derecha, se alzaba una estructura que siempre me ha parecido fuera de lugar. Una vieja subestación eléctrica abandonada, rodeada por una malla corroída por el óxido y el tiempo. Fue entonces cuando lo vi. Desde la oscuridad de aquel terreno, algo saltó. Al principio pensé que era un perro grande, pero no. Era mucho más alto, más musculoso, más ágil. Se impulsó con una fuerza inhumana y brincó la malla con una ligereza inquietante. Frené un poco, extrañado. Lo que ocurrió después me dejó helado. Esa criatura cayó al pavimento, y como si nada, se irguió sobre sus patas traseras. Sus extremidades delanteras, largas y torcidas, se levantaron en el aire mientras daba pequeños saltos, como un canguro. Pero lo que más me perturbó fue su rostro. A pesar de la penumbra, pude notar que tenía rasgos humanos. No completamente, pero lo suficiente como para hacerme sentir una mezcla de repulsión y fascinación. Me giré rápidamente hacia la izquierda, ya que pasó justo frente a mi vehículo. Lo vi saltar nuevamente, esta vez trepando con facilidad por la reja del local de tacos, y desaparecer dentro del terreno baldío contiguo. Lo seguí con la mirada mientras giraba el volante para incorporarme a otra calle. A lo lejos, entre sombras, observé cómo esa cosa cruzaba corriendo el terreno y saltaba con una agilidad antinatural hacia las casas del fondo, perdiéndose en la oscuridad. Detuve el coche. No estaba asustado, aún no había tenido tiempo para sentir miedo, pero sí desconcertado. Mi corazón latía con fuerza, mi respiración era irregular. Me quedé ahí, inmóvil, por varios minutos, intentando comprender qué acababa de ver. No fue un sueño. No fue mi imaginación. Fue real. Aún me pregunto qué era aquello. ¿Un ser mitológico? ¿Un espíritu? ¿Un nahual? En el fondo de mi mente, una voz me decía que no era la primera vez que esa criatura recorría esas calles solitarias. Me marché finalmente hacia mi casa, molesto conmigo mismo por no haber grabado, por no haber capturado una imagen, una prueba, algo que confirmara lo que mis ojos vieron. Pero, ¿cómo pruebas lo imposible? Hoy solo tengo mi testimonio. Y sé, con cada fibra de mi ser,
que lo que vi aquella madrugada era algo que no pertenece a este mundo. Los nahuales existen. Caminan entre nosotros, pero solo algunos hemos tenido la maldición, o la suerte, de verlos. Gracias por ver este vídeo. Si lo que escuchaste te heló la sangre, deja tu like y compártelo con quienes aún duermen tranquilos, y suscríbete para seguir explorando lo que habita más allá de la razón. Hasta pronto, si la oscuridad lo permite.